un estudio feminista con alumnas de la UAE. Tiene máster en género y diversidad por la Universidad de Oviedo de España y es psicóloga también por la UAE. También fue becaria, es becaria del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología desde el 2021 y lo va a hacer hasta 2023. Y Erasmus Mundus de 2016 a 2017. Y bueno, también voy a presentar brevemente a Araceli Jiménez Belcastre. Ella es doctora en Patrimonio por la Universidad de Jaén en España. Es docente en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ella investiga en contextos rurales y zonas urbanas marginadas, centrándose en las relaciones de género, los procesos territoriales, el patrimonio y el desarrollo social. Y tiene el reconocimiento de PRODEP y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Bueno, ellas van a estar platicándonos sobre la movilización estudiantil feminista y la violencia de género en las IES, el caso de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Es un gusto tenerlas por aquí. Les recordamos que va a ser grabado esta charla que tengamos, esta mesa. Y bueno, veo levantada la mano de Claudia Sandoval, por si quieras hacer una intervención. Creo que no tiene los permisos para hablar. A ver, ahorita te lo doy. Listo, aquí ya la hice. Ganaron. Muchas gracias. Bueno, pues ahora sí ya puedo cederles la palabra. Será un gusto escucharles. Hola, muchas gracias. Pues primero agradecer justo el espacio de esta mesa, que podamos compartir este encuentro y a nombre de la doctora Araceli Jiménez y yo voy a hacer la presentación justamente de nuestro proyecto de investigación que tiene lugar en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y que justamente está orientada a descubrir justo las formas en las que nosotras, las estudiantes, pues vivimos la violencia de género, otros tipos de violencia y además los procesos que atraviesan lo que tiene que ver con denuncias, con movilización feminista. Agradezco mucho tener la oportunidad de hablar de este tema, de este proyecto y de compartir con otras compañeras, ¿no?, que estamos trabajando como sobre la misma línea. Justamente nosotras titulamos a este trabajo La movilización estudiantil feminista y la violencia de género en las instituciones de educación superior, el caso de nuestra universidad, que es la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Nosotras comenzamos o partimos desde la idea de que nosotras las mujeres, al no haber entrado a las universidades, a las instituciones de educación superior, incluso media superior, en nuestro país desde su diseño y su posterior desarrollo, pues hemos tenido una situación de ajuste, una suerte de nueva incursión en estas instituciones y poco a poco hemos tenido una suerte de camino en el que deseamos modificar justamente estas condiciones que existían antes de que nosotras incursionáramos en estas instituciones y que ahora empezamos a darnos cuenta, por ejemplo, que existen ciertas barreras que dificultan nuestro acceso, nuestra permanencia y nuestra movilidad justamente en las instituciones de educación superior. En este sentido, queremos recordar justamente que muchos de los proyectos educativos se iniciaron sin la incursión de mujeres. Por lo tanto, pensamos justamente que hablar también del momento histórico en el que nosotras empezamos a participar de la educación superior y de otros niveles educativos, pues es clave también para entender la forma y las formas en las que se tratan, por ejemplo, nuestras necesidades o nuestras denuncias. Es de esta forma que nosotras notamos o queremos hacer notar
por supuesto que la desigualdad que existe entre hombres y mujeres también lo hace al interior de estas instituciones educativas en los distintos niveles. Y por supuesto, estas diferencias pues van a estar o se van a originar justamente en el orden de género, en donde vamos a tener un privilegio masculino para los hombres y para las identidades masculinas, mientras que nosotras las mujeres y otras personas con expresiones de feminidad pues se van a encontrar en lugares subordinados con respecto a estas identidades masculinas. Por lo que podemos decir que justamente las universidades, las instituciones de educación superior, las instituciones educativas en general no están exentas de estas dinámicas de opresión, ¿no? Como también existe el clasismo, el sexismo, el racismo al interior de las instituciones de educación. Por lo tanto, también podemos estudiar estos fenómenos a partir justamente de otros conceptos que nos han ayudado a acercarnos a estos fenómenos fuera de las instituciones. En nuestro caso, nos interesa especialmente notar cómo es que primero, en distintos momentos del tiempo, pues han ido cambiando las formas en las que nosotras como alumnas, también las docentes u otras compañeras, se han involucrado en las movilizaciones con respecto a la lucha contra la violencia de género. En este sentido, también nos interesa mucho hacer notar que al interior de las instituciones existen justamente estas dinámicas en donde algunas de nosotras nos organizamos en situaciones como las marchas o en los tendederos de los que hablaremos con mayor profundidad más adelante, pero que estos movimientos no han surgido no sé cómo decirlo, de forma espontánea, sino que han seguido un camino, han seguido una serie de movilizaciones que empezaron con justamente estas denuncias, ¿no? El darse cuenta de que nuestras universidades, que pueden ser instituciones de renombre o pueden ser instituciones que apelen justamente a la igualdad o al conocimiento, pero que en su interior constantemente están reproduciendo estas dinámicas de violencia contra las mujeres y otras personas. Por lo tanto, también queremos notar que esto puede ser, o estas manifestaciones, estos fenómenos pueden ser susceptibles de ser estudiados desde una perspectiva individual y desde una perspectiva colectiva, ¿no? En este sentido, por supuesto que sabemos que uno de los argumentos que escuchamos con frecuencia pues es ¿por qué se denuncia tan poco? ¿O por qué existen tan pocas denuncias, incluso a nivel nacional, de la violencia, si es que pasa con tanta frecuencia? Pues nosotros partimos desde el supuesto que existe un sentimiento de miedo que se vive de forma individual y de forma colectiva, en donde justamente este miedo a no denunciar, pues tiene que ver con la vergüenza que puede llevar el ser expuesta por el caso, pero también por las consecuencias. Y en este sentido, las consecuencias también tienen que ver con las formas en las que las instituciones, las autoridades o el profesorado, pues ejerce ciertas formas de castigo contra las alumnas o las personas que deciden denunciar estas distintas formas de violencia, ¿no? Esto también, esta suerte de castigos, pues ha representado una forma para desmotivar a muchas estudiantes que se han dedicado también a denunciar esta violencia, ¿no? Ejemplo de ello, pues es el paro nacional que vivimos en 2020, que pudo alcanzar varias instituciones de educación superior en nuestro país, pero para el siguiente año e incluso para este lo vimos perder fuerza. Muchas de las estudiantes con las que tuvimos la oportunidad de entrevistarnos para este proyecto justamente mencionaban eso, que las amenazas o las constantes persecuciones pues las habían desalentado justamente para seguir poniendo sobre la mesa el tema. En este sentido, pues vamos a tener que la única manera en la que las mujeres nos sentimos seguras justamente para romper nuestro silencio con respecto a esta violencia, pues son las redes de apoyo. Y justamente las redes de apoyo feminista
pues se han generado en distintas instituciones de educación, no solo en las de nivel superior, sino que también las encontramos en otros niveles educativos. Mujeres o personas que se organizan justamente para apoyar emocional, económicamente, e incluso a nivel profesional a otras compañeras, ¿no? El ejemplo muy claro pues, es el ejemplo de la red, en donde justamente habemos varias personas que nos acercamos para conocer más de la violencia en las universidades y también queremos hacerlo, ¿no? A otras compañeras, tanto como estudiantes como personas que desde el feminismo intentamos justamente analizar y actuar en contra de estas violencias. Y en esta imagen, por ejemplo, les presento algunas de las pintas que se realizaron en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo el año pasado, en 2021, en donde una marcha en nuestra ciudad, que es Pachuca, salió a distintos puntos de la universidad, de la ciudad donde se encuentran edificios de la universidad, y los intervino, ¿no? Con pintas, que justamente hablan de esta violencia que se vive al interior de la universidad, ¿no? De nuestra universidad. También nos es muy importante decir que justamente que pensamos en la sustitución del miedo por la rabia feminista, ¿no? Justamente en donde desplazamos el sujeto o la persona de un lugar de opresión a uno que está habilitado por la rabia, ¿no? Es decir, nosotras estamos conscientes de nuestro miedo, pero ese miedo se transforma en una suerte de ira, en una suerte de rabia feminista, en donde, a pesar de que generalmente se relaciona el miedo con la feminidad, pues nosotras rechazamos justamente esta victimización, rechazamos esta idea de que nosotras pertenecemos a un lugar inferior por el hecho de ser mujeres y también de forma individual a sentirnos señaladas, a sentir vergüenza de lo que nos pasó o de lo que nos hicieron, para justamente resignificar nuestros cuerpos, nuestra agencia y nuestra autonomía. Es de esta forma que justo algunas de las acciones en nuestra universidad pues han llevado, por ejemplo, a los tendederos de denuncia, en donde a través de las colectivas que se han organizado en la universidad pues se llevaron a cabo estos tendederos en distintos momentos del tiempo en algunos de nuestros campus. Nuestra universidad en la capital de nuestro estado, el estado de Hidalgo, tiene 5 institutos en la capital y sus alrededores, pero también tiene algunas otras escuelas superiores en algunos de los municipios de Hidalgo, pues. Entonces, en estas instituciones también empezaron a aparecer los tendederos, ¿no? Esto significa que notamos cómo la violencia de género, el acoso, aparecen de forma horizontal en todos los espacios de la universidad. Al respecto de esto, pues también durante el confinamiento vimos algunas otras formas de tendederos, ¿no? Y estos tendederos que aparecieron por primera vez en el 2020, pues han servido muchísimo para nombrar y hacer visible justamente esta violencia contra nosotras al interior de nuestra institución. En este sentido, no podemos negar que algunas de nuestras autoridades, algunas de las personas que forman parte de la comunidad universitaria siguen ocultando estas prácticas violentas o las siguen, como nosotras decimos, solapando, ¿no? Una suerte de complicidad en donde, a pesar de tener los testimonios o las evidencias de las situaciones de violencia o acoso, pues hay quien se sigue negando a ver nuestra realidad. En este sentido, pues tenemos, por ejemplo, los tendederos que surgieron en redes sociales, por ejemplo, en Facebook. Aquí hay una página que se llama Amiga Date Cuenta, en donde justamente se empezaron a subir algunas denuncias de compañeras de la universidad y en los comentarios de estas publicaciones pues se encuentran justamente otras denuncias, ¿no? Por ejemplo, tenemos justo esta imagen con algunos otros comentarios de, además, alumnas que pertenecen al nivel medio superior. Nuestra universidad tiene 3 prepas en la ciudad de Pachuca, y de esas prepas también
empezaron a surgir estas denuncias, ¿no? Consideremos, por supuesto, que las mujeres que se encuentran en este nivel educativo pues se encuentran entre los 15 y los 18 años, es decir, muchas de ellas son menores de edad. Entonces, lo que nosotras queremos hacer notar, por supuesto, es que en primera instancia el seguimiento institucional generalmente solo se hace por los canales oficiales de denuncia y ahí existe una brecha importante entre nosotras, las alumnas, y las autoridades. Pues, ¿no? En nuestra investigación notamos cómo para nosotras las alumnas incluso puede ser intimidante acercarnos a estas autoridades, no solo por la relación de asimetría, ¿no? entre nosotros y ellas, sino también una suerte de distancia física que se nota en la configuración espacial de nuestra universidad, en donde nuestras autoridades generalmente se encuentran muy lejos físicamente de nosotras. Entonces, muchas veces, para estas autoridades, pues es, para empezar, ajena nuestra vida cotidiana en la universidad, y también para nosotras, incluso sus nombres muchas veces son olvidados porque no les conocemos. También tenemos el rechazo justamente de programas académicos enteros y docentes. En nuestra investigación también hacemos hincapié en la importancia de incluir asignaturas relacionadas con temas de género de forma horizontal en todos los programas educativos. Sin embargo, por supuesto, las asignaturas relacionadas a los temas de género o los temas de género mismos, pues siempre se relacionan mucho más con las carreras que están feminizadas, como psicología o comunicación o trabajo social, mientras que parece que esta área de conocimiento pues no sirve para otras áreas disciplinares. De esta forma, también queremos hacer mención de que al interior de nuestra universidad se han creado alianzas entre el estudiantado y el personal docente, es decir, tanto maestras como maestros han decidido apoyar estos movimientos estudiantiles. Y lo interesante justamente de estos movimientos es que a pesar de que de pronto puedan perder fuerza o aparecer en algunos momentos y no en otros, siempre se han generado estas alianzas, siempre se han generado estos esfuerzos para visibilizar la situación en nuestra universidad y existimos muchas personas al interior justamente de ella que nos interesa hablar del tema y también intervenir en el tema. Por supuesto que uno de los temas pendientes en nuestra agenda universitaria para nuestra comunidad pues es trabajar justamente sobre algunas medidas que nos ayuden a construir estos espacios más seguros para todos, ¿no? Para que todas las personas que estamos en la universidad, que formamos parte de esta comunidad universitaria, en verdad nos sintamos no solo aceptadas, sino parte, ¿no? de una comunidad. Y esa sería nuestra intervención hasta ahora. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por compartirnos. Lastimosamente estamos pues cortas de tiempo, si no yo creo que son temas que dan para hablar por horas y horas y sobre todo pues porque pues se notan las experiencias que tenemos en los distintos ámbitos, ¿no? Y bueno, pues agradezco mucho su participación, el que puedan estar aquí y pues que traigan cosas tan interesantes pues a la mesa, ¿no? Como pues los movimientos han ido siguiendo una trayectoria, como no nacen de la nada, el cuestionarnos por qué se denuncia tan poco, ¿no? El pensar en cómo se puede transformar este miedo que a veces lleva a paralizarnos al denunciar, por ejemplo, el pensar en posibilidades pues de transformarlo en una rabia, ¿no? En darle un sentido. Muchísimas gracias por estar aquí, por compartirnos sus experiencias desde su contexto específico. Y bueno, para quienes nos acompañan, qué emoción ver que hay tantas personas en la sala, aparte de quienes van a exponernos sus trabajos. Les comento que pueden dejarnos comentarios, inquietudes, retroalimentación, cualquier cosa en el chat y les daremos lectura. Por ejemplo, aquí Emanuel
Lorenzo Ramírez nos comparte, gracias por compartir desde su óptica de estudiantes, gracias por representar, por hablar, por denunciar. Gracias, chicas. Y bueno, pues para seguir con la mesa, porque pues es muy emocionante que haya tantas participantes aquí. La participación de la Comisión Estudiantil contra la Violencia de Género, SECOVIG, de la Universidad de San Carlos. Nos acompañan desde Guatemala. Entonces, bueno, me voy a permitir presentarlas brevemente. Bueno, la SECOVIG es una entidad universitaria que tiene como fin abordar los casos de violencia de género que se presentan en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacias en la USAC, y son una comisión que trabaja por el bienestar de toda la comunidad estudiantil y que busca ser un ente confiable de denuncia en los espacios universitarios. Trabajan varios ejes que, bueno, por cuestiones de tiempo no da, pues, para enunciar todo lo que hacen, pero trabajan con ejes como la divulgación, la promoción de una cultura de denuncia, y algo que me parece súper lindo, que es el reconocimiento y la visibilización del trabajo realizado por mujeres científicas, y pues han hecho labores desde agosto de 2020, o sea que a pesar de la pandemia y todo, lograron organizarse. Eso también me parece maravilloso. Y bueno, viene aquí a hablar Carmen Amalia Rodríguez Ortiz. Ella es estudiante guatemalteca de la Escuela de Biología de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, interesada en resiliencia socioecológica, etnobiología y desarrollo sustentable. Es la vocal cuarta de la Junta Directiva 2021-2022 de su facultad, miembro de SECOVIG desde 2021 y de la comunidad etnobiológica guatemalteca desde 2019, fue secretaria de Asuntos Sociales en el periodo 2019-2020 y secretaria de Organización del 2020 al 2021 de la Organización de Estudiantes de Biología. Fue encargada de la colección de referencia de frutos y semillas del Index Seminum del Jardín Botánico de la USAC del 2020 al 2021. Y le gusta el trabajo con las comunidades, la sinergia de las ciencias sociales y exactas y los estudios de género en el manejo del territorio y de los recursos naturales. Y también la acompaña Mirna María Galindo Lemus, quien es mujer, joven, mestiza y feminista, estudiante con cierre de pensum de biología en la USAC. Le encanta observar aves y estudiar los bosques. Ha activado en varios espacios donde lucha por la equidad de género, como la colectiva feminista Jauría de Perros. Fue la primera secretaria de género de la Organización de Estudiantes de Biología e integró la Comisión Estudiantil contra la Violencia de Género, SECOVIG, en el año 2020-2021. Desde la organización colectiva y la sanación, está convencida de que con sus amigas están cambiando al mundo. Y yo también estoy convencida de que sí lo están haciendo. Les dejo la palabra para que puedan platicarnos. Cuando les falten 5 minutitos, les escribo por el chat. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, todos y todes. Gracias por acompañarnos en este espacio tan importante. Solo quiero confirmar que sí me escuchan bien. Sí, te escuchamos bien. Sí, Perfecto. bien. Entonces, ahora con la presentación preparada. ¿Sí se mira, perdón, mi pantalla o nos apoya alguien de logística? Yo Sí, miro se tu ve pantalla, solo que la pongas ¿Sí? en grande. Ajá. Ok, muy bien. Gracias. Muchas gracias. Pues, como ya me presentaron, muchas gracias ahí por la presentación tan bonita. Mi nombre es Mirna María Galindo y junto con mi compañera y amiga Carmen Rodríguez les vamos a presentar el trabajo, las experiencias y los retos que hemos tenido desde un espacio que lucha contra la violencia de género en la única universidad pública de Guatemala, y esta es la Comisión Estudiantil contra la Violencia de Género. Siguiente. Esta es nuestra agenda, así que rapidito les vamos a hablar de todo esto. Siguiente. ¿Quiénes somos? ¿Qué es la SECOVIG?
pues CECOVIG, que es por sus siglas, es la Comisión Estudiantil contra la Violencia de Género, y como ya bien lo dijeron en el principio, pues es un ente universitario que se deriva de la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC, que le vamos a decir ahora en adelante, y que está creado para abordar las denuncias por violencia de género y los casos por violencia de género que se den en la comunidad estudiantil. Entonces, pues prácticamente la CECOVIG trabaja y lucha contra la violencia de género dentro de la Facultad de Farmacia. ¿Quiénes la integran? Siguiente. En la Facultad de Farmacia hay 5 carreras: biología, química, nutrición, química farmacéutica, química biológica, y gracias a la CECOVIG y a la lucha de varias mujeres, pues se creó una Secretaría de Género en cada una de esas organizaciones estudiantiles de esas carreras. Entonces, cada Secretaría de Género integra la CECOVIG, además la Secretaría de Género de la Asociación General de Estudiantes, más su Secretaría de Actas, y las 2 representaciones que tenemos ante las autoridades, la vocal cuarta ante la Junta Directiva, que es el ente máximo de la facultad, y la representación estudiantil ante el Consejo Superior Universitario, que es el máximo ente de autoridad en la USAC. ¿Cómo y por qué se creó? Bueno, aquí, si puedes pasar a la siguiente, por favor. Les quería contar un cuento rapidísimo. Había una vez una facultad pero muy académica, pero que encubría a los acosadores. La Facultad de Farmacia, que es centenaria, pues es una facultad que se ha caracterizado por ser muy científica, muy formal, muy académica. Uno de sus eslogans es la excelencia académica. Sin embargo, por años y por años las mujeres habíamos callado casos de violencia y de acoso que se vivían dentro de la facultad. Fue hasta en 2020, a raíz de unas denuncias anónimas que se hicieron en redes sociales, que se empezó a hablar, ¿verdad? Estas denuncias hablaban y acusaban a varios profesores, estudiantes y auxiliares de la facultad por acoso y otras manifestaciones de violencia. Y fue hasta ese entonces que fue como en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, que es tan académica, se está sucediendo acoso, ¿verdad? Pero sí, efectivamente, puedes regresar a la anterior. En farmacia acosan, como dice ahí la imagen, ¿verdad? Y entonces las estudiantiles, las estudiantes y los estudiantes vieron la necesidad de crear espacios de denuncia que fueran de estudiantas para estudiantes, y fue así como en agosto de hace 2 años se creó esta comisión, la CECOVIG. Ahora sí, las 2 siguientes. Y pues, ¿qué hemos hecho? Un montón, pero en resumen, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Talleres y otras actividades. Siguiente. Siguiente. Ahí está. Vimos la anterior. Gracias. Vimos la necesidad al empezar que las y los estudiantes no sabíamos reconocer qué era violencia, qué era acoso, no sabíamos cuando nos estaba acosando, hasta dónde estaban los límites y hasta dónde no. Entonces, desde la CECOVIG, lo primero que hicimos fue pensar en talleres para prevenir esta violencia, ¿verdad? En talleres de formación que capacitaran a las y los estudiantes para poder reconocer estas diferentes violencias que vivimos dentro de estos espacios universitarios. Y pues le apuntamos, ahí sí la siguiente, a que el camino vital pues para detener la violencia es la prevención. Pero algo también muy lindo que hemos hecho, siguiente, es el visibilizar y reconocer el trabajo de las mujeres. Y esa es una herramienta para poder tirar el patriarcado. Porque pues en varios ámbitos, ¿verdad? Pero en el ámbito de la ciencia, que es el que nosotras nos desarrollamos, pues el trabajo de las mujeres no es que no esté, sino que ha sido invisibilizado y callado por años históricamente. Entonces, desde la CECOVIG, las siguientes 2, la siguiente y la siguiente, pues hemos luchado, ¿verdad?, por visibilizar el trabajo de que hacen las mujeres científicas, con charlas, con presentaciones de las investigaciones que están haciendo hoy en día estas mujeres que integran nuestra facultad. Y una actividad muy linda que hicimos fue esta del 8M, que se llama Mujeres que Admiramos, que era de que cada estudiante pues nombrara a una mujer que admira y las razones por las que admira dentro de la facultad, para así reconocer su trabajo. Siguiente. Y ahora un trabajo muy duro que hemos tenido es el de el seguimiento a las denuncias. Siguiente. Hemos publicado varias veces denuncias públicas de violencia digital que se han
se han hecho en contra de las estudiantes de primer año, a quienes se les han conseguido sus datos y las han acosado mediante redes sociales, ¿verdad? Lo cual es algo de alerta porque para las estudiantes de primer año, los únicos que tienen sus datos es la universidad, ¿verdad? Son las autoridades universitarias. Entonces, ¿de dónde consiguen estos acosadores sus datos? Siguiente. Y pues también hemos llevado el eterno caso de las denuncias y los procesos burocráticos con las autoridades. Como les contaba, en 2020 se publicaron denuncias anónimas en contra de varios profesores, especialmente, bueno, tuvo mucho revuelo una denuncia en contra de un profesor de la Escuela de Biología, que es muy renombrado, es muy reconocido por su labor académica, y sin embargo era un secreto a voces entre las y los estudiantes de biología, que era un profesor acosador, que había acosado por generaciones. Y entonces, a finales de 2020, a mediados de 2021, 3 estudiantes denunciaron a este profesor ante la junta directiva. Siguiente. Y pues, respecto a estas denuncias, ¿qué hemos hecho las estudiantes? Hemos mandado oficios, hemos solicitado y hemos tenido audiencias ante las autoridades, ante la junta directiva, que es la autoridad de farmacia. Hemos publicado comunicados para informar a la comunidad estudiantil. Hemos pedido y recibido asesoría legal. Nos hemos formado y nos hemos informado en perspectiva de género para poder abordar estos casos. Hemos enviado ya con nuestra formación, ¿verdad?, sugerencias y recomendaciones a las autoridades, pese a que nosotras no deberíamos demandar estas sugerencias porque es trabajo de las autoridades el velar por garantizar los derechos de las estudiantes. Algunas estudiantes han realizado acciones físicas como mantas y empapelados, y desde la Secovic pues hemos hecho también denuncias virtuales, ¿verdad? Hemos utilizado nuestras redes sociales, pues nacimos en pandemia y hemos trabajado en pandemia todo este tiempo, pues hemos utilizado las redes sociales, ¿verdad?, para darle seguimiento, para que estas denuncias no queden atrás y no se les olvide. ¿Qué han hecho las autoridades? Aquí gráficamente lo quise representar así. Pueden ver qué hemos hecho las estudiantes y qué han hecho las autoridades. Siguiente. Y algunas frases que hemos recibido desde las autoridades, desde los integrantes de junta directiva, es que sin más denuncias no podemos hacer nada. Eso fue en la primera denuncia, ya se recibieron 2 más y seguimos en espera de una solución. Pero ¿por qué denuncian hasta ahora? Les decían a las estudiantes que denunciaron, ¿verdad? Cuando ni siquiera tenemos herramientas ni en la universidad. El reglamento que fue aprobado es un reglamento que es una burla para las estudiantes y ni siquiera está puesto en ejecución como para que las estudiantes podamos denunciar cuando los hechos nos pasan, ¿verdad? Y sobre todo con toda la carga que implica el sufrir un hecho de violencia. No, a una representante estudiantil le dijeron, no puedes estar del lado de ellas y del nuestro al mismo tiempo, como que si junta directiva y la Secovic fueran contrarias y nosotras estamos buscando luchar contra la violencia. Entonces, ¿qué están buscando las autoridades? Es que la niña, se usara mucho la niña para referirse a las denunciantes, haciéndolas de menos. Estamos haciendo todo lo que podemos, siempre nos decían así. Y vamos a esperar las respuestas siempre de otra institución y pues en esas respuestas seguimos en espera porque mandan una carta y se tardan 3 meses solo para confirmar que la recibieron y luego mandan otra carta y otros 3 meses de espera para ver si hacen algo. Siguiente. Y pues la primera denuncia fue el 14 de septiembre de 2020. Ya 2 años después, las estudiantes no han tenido respuesta a sus casos y de hecho ni siquiera se han tomado en cuenta los casos igualmente válidos que se publicaron anónimamente en redes sociales. Entonces, esto solo nos demuestra que los procesos desde las autoridades han sido ineficientes, desgastantes y revictimizantes, tanto para las personas, las estudiantes que denuncian, y también para quienes acompañamos estos procesos, que pues también hemos, digamos, recibido comentarios y incluso como ciertos tipos de amenazas, ¿verdad?, para silenciar nuestra voz a quienes acompañamos estos casos. Y pues hablando de acompañamiento, les voy a dejar ahí con mi compañera Chisi, ella les va a contar un poco qué hemos hecho. Gracias, buenas tardes a todos, todas y todes. Pues entonces teníamos un reto como Secovic de qué hacer con todo esto que estaba pasando, ¿verdad? Cómo apoyar a nuestras compañeras y buscar que realmente pasaran acciones de parte de las autoridades. Y bueno, entonces esto lo logramos teniendo un monitoreo, ¿sí? Entonces, primero, para poder monitorear hay que tener un apoyo emocional a nuestras compañeras, hablarles todo el tiempo, ver cómo están, ver si se les ha notificado o no sobre las denuncias, que generalmente no pasa, ¿verdad? Entonces, bueno, nos ha tocado a nosotras presionar a las autoridades, decir, bueno, ya pasaron 2 años,
qué está pasando, qué estamos haciendo, por qué no se les dice nada a los estudiantes. Ya pedimos en varias ocasiones que se nos informe y no se nos ha dicho. Entonces, creo que ha sido un punto clave poder acompañar a las personas, porque en algún momento también seguro con todo este proceso burocrático que ya les explicó Mirna, se sienten desgastadas. ¿Y cómo seguir con tu denuncia si te piden que lo hagas, pero a la vez no te ayudan y no se resuelve, ¿verdad? Entonces, pues ahí estamos desde la comisión presionando para que puedan al fin dar una respuesta favorable a todas estas denuncias. Y también, pues a la vez, buscar espacios libres de violencia. Esto quiere decir que, bueno, es cierto, ya están las denuncias, pero con denunciar no va a acabar la violencia, ¿no? Entonces también buscar qué hacer en los salones. Ya Mirna habló un poco de las actividades que hemos tenido, de cómo reconocer la violencia. Sin embargo, no es solo de reconocerla, también hay que prevenirla y evitar que nuestros docentes y nuestros compañeros nos violenten dentro de nuestro salón de clases. A pesar que sea virtual, ya hemos visto que ocurre, ¿verdad? Entonces, pues también dentro de las acciones que hemos tenido para buscar espacios libres de violencia es evitar que se les homenajee a estas personas. Este docente que Mirna les comentó que tiene 3 denuncias de acoso, pues es una entidad muy conocida en el mundo botánico de Guatemala y este año pues el 4º Congreso Latinoamericano de Cactus y Suculentas le quería hacer un homenaje y nosotras nos encargamos que no fuera así, ¿verdad? Decir, no es justo que estén homenajeando a un acosador mientras sus víctimas siguen esperando una respuesta a sus denuncias. Entonces, pues todo esto nos lleva también a actividades de concientización, ya que ya vimos cómo identificar la violencia y cómo se da, también hay que aprender a decir, no, hasta aquí. Yo no quiero que esto me pase, yo no quiero que esto le pase a mis amigas, a mis amigos, etc. Entonces, pues hemos tenido talleres como si te digo que no es no, o afrontando la adversidad, pues sabemos que Guatemala es un país en vías de desarrollo y el hecho de ir a la universidad solo ocurre para el 2% de la población y pues siendo mujeres aún más difícil. A pesar de esto ya somos el 53% de la población universitaria, pero lo logramos afrontando esta adversidad. También hemos tenido espacios de concientización para hombres, ¿verdad? Porque a pesar que la facultad está integrada mayoritariamente por mujeres, también existe una gran presencia de hombres y pues tuvimos este taller de reescribiendo la masculinidad o las masculinidades frágiles, ¿no? Que pues no tiene nada de malo ser masculino, pero ¿cómo voy a hacer yo ese papel? ¿Cómo voy a afectar a los demás? Voy a hacerlo de una forma positiva o negativa. Y también, pues, de inclusión, tuvimos esta conferencia de Viviendo con Orgullo, que a la vez después tuvo un conversatorio de Viviendo con Orgullo en farmacia, que era específicamente para personas de nuestra facultad, para que tuvieran un espacio seguro para hablar del orgullo LGBTIQ+. Sin embargo, también tuvimos participación de otras facultades y de otras universidades y pues fue muy bonito poder también integrar estos elementos del género que son, digamos, no reconocidos en algunos momentos. Bueno, y finalmente, ¿qué hemos logrado en estos 2 años de SECOVIG? Primero, reconocimiento de la violencia de género. Esto suena muy feo, decir, bueno, yo reconozco la violencia, pero esto es fundamental para poder empezar a hacer un cambio dentro y fuera de la universidad. Decir, bueno, esto es violencia, ¿cómo lo voy a frenar? ¿Cómo lo voy a evitar? ¿Cómo lo voy a prevenir? Además, también hemos tenido una participación y divulgación de las actividades muy grande. Como les digo, hemos tenido también participantes de otras facultades y de otras universidades. Incluso hemos tenido actividades en conjunto con otras colectivas como RISE, que están en esta mesa también, que me gustó verlas por acá, y con Laboratorio Sapiens y entre otras, ¿verdad?
Pues formación en perspectiva de género, esto ahora es casi que un requisito de cajón en muchos aspectos de la facultad para la elección de representantes tanto estudiantiles como para rectoría, por ejemplo. Lastimosamente este año hubo un fraude en la elección de rector. Sin embargo, nosotras organizamos una actividad de hacer entrevistas a las y los candidatos y ver si la formación de género estaba en su plan de trabajo, y para que esto pues sirviera también para que las y los estudiantes pudieran tomar su decisión al momento de votar. Y bueno, estas últimas dos las señalé con verde. Alejamiento del docente acusado y el estudiantado. Esto quiere decir que se le quitó en la clase al profesor. Sin embargo, esto trae otros retos, ¿verdad? Por eso está en verde. Igual la sanción al docente acusado, pues según los reglamentos de la universidad no existe nada que sea de violencia de género. Como ya bien dijo Mirna, se aprobó un reglamento mal hecho que no incluye a las mujeres de la universidad, pero no está en práctica tampoco. Entonces, pues, ¿qué va a pasar, verdad? A todo esto, pues quiero llegar que entonces al profesor sí se le quitó su clase. Bueno, da dos, ¿verdad? Pero digamos que una es obligatoria, pero después de que se cumpla su sanción, que a la vez no se ha cumplido porque él apeló ante el Consejo Superior Universitario, que ya dijo Mirna que es el máximo órgano de dirección de la universidad, aún no ha habido respuesta. Entonces, si él cumpliera con su sanción, que fueron 5 días por caso, o sea, 15 en total, él va a regresar a su puesto porque es una plaza vitalicia, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a hacer para que las estudiantas no vuelvan a ser violentadas por él? ¿Cómo nos estamos preparando para este futuro que es inminente? Y con lo de la sanción, pues también que lo sancionen no quiere decir que no vaya a violentar en otros espacios o que otros docentes no vayan a violentar. Así que es algo agridulce, es un logro, pero a la vez es un reto que tenemos. Y finalmente, pues quería agregar esta que, como les contaba, que iban a hacer un congreso en honor a este señor, pues nosotras le mandamos una carta al comité organizador. No nos contestaron. Un mes después nos vimos en la obligación de escribirle al zoológico La Aurora, que era la sede en donde iba a ser el congreso, y pues ellos nos dijeron que ellos no eran parte de la organización, solo alquilaban el lugar, pero que le iban a prohibir la entrada al lugar al señor, por lo que se vieron en la obligación de quitarle del programa y que ya no fuera en su honor ni que tuviera su nombre, para poder difundir la actividad y que la gente llegara al zoológico a escuchar sobre cactus y suculentas. Esto también es un poco agridulce. En mi experiencia personal, pues recientemente esta semana alguien me dijo en el trabajo que tuve el año pasado que les alegaron que porque yo estaba haciendo esto, ahora no querían tener una relación con esta entidad, cuando yo lo hice desde una perspectiva colectiva y no desde mi trabajo. Y además esto no es culpa mía, es culpa de ese señor por hacer las cosas que ha hecho, ¿verdad? Así que no toleramos este tipo de intimidaciones. Y por tanto, pues llegamos a decir que la unión hace la fuerza, en este caso de las estudiantas. Si bien hemos tenido un par de representantes hombres, también fue un esfuerzo, como dijo Mirna, desde las estudiantas para las estudiantas. Estos son nuestros contactos y muchísimas gracias por su atención a la Universidad Autónoma Metropolitana, la Defensoría de Derechos Universitarios, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la Universidad Autónoma de Chiapas, a Ecosur y Flaxo Guatemala por invitarnos y escucharnos. Y pues sobre todo agradecer a esas valientes personas que se animaron a denunciar. Gracias a ellas existen las ECOVIG y estamos comprometidas con seguir trabajando por la prevención y erradicación de la violencia de género en la Facultad de Farmacia. Gracias. Muchísimas gracias, Carmen y Mirna María, por compartirnos tantas experiencias que creo que justo
Carmen decía una palabra que creo que se acopla, agridulce, ¿no? Porque nos comparten cosas súper fuertes, sin embargo, rescato muchísimo su organización, cómo han logrado, pues como decían, ¿no? Como del miedo, como de estas sensaciones más agrias que dulces, transformarlo en algo, pues, colectivo para las mujeres, de unión. Muchísimas felicidades y es un gusto poder escucharlas. Y bueno, para continuar con... No, gracias a ustedes por estar aquí, por compartirnos. Para continuar con esta mesa, ustedes no estaban para saber ni yo para contar, pero tengo el placer de presentarles a unas chicas que yo quiero muchísimo porque yo estuve ahí cuando nació su organización. Yo estuve ahí, fui parte de la organización, bueno, ya se lograron ir organizando de manera autónoma conforme fuimos egresando las que estuvimos allí al inicio. Y bueno, ese era un pequeño preámbulo, pero les voy a presentar a Comité Feminista UAM, que es una organización estudiantil de mujeres diversas creada el 17 de julio de 2019 con el objetivo de incidir dentro y fuera del espacio universitario de la UAM. Trabaja en visibilizar y sensibilizar a la comunidad, en especial universitaria, sobre las diferentes formas de violencia contra las mujeres. Entre las diversas actividades que realiza el Comité Feminista está la organización de webinars, conferencias y encuentros sobre feminismos, género y autocuidado, además de acompañar la realización de denuncias dentro de la institución y de forma virtual. Y bueno, pues les cedo la palabra a... Bueno, denme un segundo porque están pidiendo la palabra. Bueno, el micrófono porque me parece que están desde sus redes personales. Me dicen si falta alguien más de que le den micrófono. No veo a Natalia. Me parece que ya tienen los micrófonos, chicas. Sí, ya están compartiendo pantalla. Bueno, las escuchamos. No sé si ya están hablando, pero no escucho. Sí, ya. Bueno, ¿me oigo? Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes. Nosotras somos el Comité Feminista de la Universidad Autónoma Metropolitana. Específicamente nos encontramos en la Unidad Xochimilco. Lo que venimos a hablar en esta mesa, que se nos dio el honor de poder estar aquí, es acerca del primer encuentro de Morras Inter-UAM, que así se tituló y que apenas tuvo presencia este año. Siguiente, por favor. Gracias. Bueno, iniciaré con decir qué es el encuentro de Morras Inter-UAM. Bueno, este encuentro es una reunión de colectivas de las diferentes sedes de la Universidad Autónoma Metropolitana, la cual unifica nuestros lazos entre compañeras universitarias con la finalidad de transformar aquellas estructuras patriarcales que aún prevalecen en la institución, en nuestra institución. Es un encuentro para levantar la voz de las acciones que debemos tomar, de las acciones que hemos omitido y de las que habrá que construirse. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo nació este encuentro? Este encuentro nace de mantener la resistencia feminista desde nuestras colectivas
cada una en su unidad, pero con la finalidad de estar unidas, así como de crear redes de apoyo entre nosotras para incidir en espacios donde aún persiste la misoginia, el sexismo y el machismo como algo normalizado dentro de la comunidad universitaria. Nace de tener esta unión, como ya lo mencionaba, entre colectivas, donde a pesar de la distancia y de encontrarnos muy separadas las unas a las otras por la ubicación de las unidades de la universidad, ya que las 5 unidades se encuentran en la periferia, saber que nosotras seguimos teniendo esa resistencia y que la universidad tiene mujeres que luchan conjuntamente y que se encuentran, porque justo este encuentro nace de que juntas somos más visibles, fuertes y poderosas, y justo de que la UAM, lo decimos así, que será toda feminista porque jamás volverá a tener una universidad sin nosotras. Y bueno, ahora cedo la palabra a mi compañera Natalia, que ella explicará todo lo que llevamos a cabo en este encuentro. Hola, yo soy Camila. En este encuentro tuvimos 2 días de actividades. El primero fue presencial, que fue el lunes 25 de julio, y el segundo fue el martes 26 de julio, y este fue virtual. El 25 de julio tuvimos 2 actividades importantes, además de la bienvenida, que uno fue las estrategias de cuidado feminista y consistió en hacer un cartel con el cuerpo de alguna de nosotras, y teníamos que poner lo que nos dolía, cómo podíamos, tanto físico como emocionalmente, y cómo podíamos quitar este dolor. Y el segundo ejercicio fue el mapeo de la seguridad en mi unidad académica, y este trató de que en un mapa de cada unidad teníamos que poner con diferentes colores los lugares en donde nos sentíamos seguras, donde no nos sentíamos seguras, y los lugares que más o menos nos sentíamos seguras. Y teníamos que explicar después el por qué habíamos elegido esos lugares. En la reunión virtual tuvimos una conversación de morras en la universidad y también tuvimos un cine debate. Y estuvimos presentes 4 unidades de la UAM, que fue Unidad Xochimilco, con el Comité Feminista UAM, Unidad Lerma, que ahí fue donde se llevó a cabo este encuentro, y estuvo el Sororidad UAM Lerma. Estuvo también la Unidad Iztapalapa con 2 comités, que uno es Vulvas Violentas y el otro es Rugido Violeta, y también estuvo Azcapotzalco con las alumnas consejeras académicas de Derecho. Además de todas las estudiantes que estuvimos reunidas, también estuvo con nosotras la Defensoría de Derechos Universitarios y la UPAVIG. Y le cedo la palabra a mi compañera. Bueno, buenas tardes. Yo les voy a hablar acerca de pues, lo que aprendimos acerca de este encuentro. Y bueno, el primer punto, creo que el más importante es el alzar la voz, ¿no? En esta educación superior, el no quedarnos calladas. Y la importancia de estos pues, eventos, de estos espacios, es el hecho de hablar, de visibilizar la violencia de género que pues se ejerce sistemáticamente dentro de cada una de las universidades, en este caso pues de la Universidad Autónoma Metropolitana. Eh, y bueno, igualmente creo que es muy importante la creación de estas redes de apoyo, porque eh, como mujeres dentro de este sistema patriarcal, sufrimos muchísima violencia, y pues qué mejor que, como comentaba mi compañera al inicio de esta exposición, qué mejor que pues entre nosotras creemos estos espacios de apoyo, que creemos estos conversatorios, encuentros, tanto virtuales como de manera presencial. Creo que es sumamente importante que lo hagamos para que pues mejoremos nuestra situación, que no tendríamos por qué sufrirla, pero que lamentablemente la sufrimos, pero igualmente creo que eso fue lo que más se nos quedó, el aprendizaje, que día a día aprendemos con este movimiento feminista dentro de pues ser alumnas, estudiantes, y pues ahora sí que en colaboración con las autoridades, nada de esto pues hubiera sido posible, pero igualmente
creo que es sumamente importante. Y creo que fue lo más, con lo que más nos rescatamos, que alzar la voz es muy sumamente importante, al igual que pues estos espacios. Si bien estos espacios no sería posible mejorar nuestra vida estudiantil dentro de las universidades como mujeres. Y pues esta sería nuestra participación por el momento. Muchas gracias y retomo la frase que comentó mi compañera, la UAM será toda feminista porque jamás volverán a tener una universidad sin nosotras y pues que vivan las mujeres que luchan. Muchísimas gracias, chicas. Qué gusto poder escuchar sus experiencias. Primero voy a dar rápido lectura a unos comentarios del chat que se me pasaron hace rato, con la participación de Mirna María y Carmen. Escribe María Eugenia, todo el reconocimiento a la valentía para las estudiantas y el accionar. Su activismo abre nuevas miradas esperanzadoras en la construcción de los espacios e interacciones escolares libres de violencia. Su legado allana el camino para las que vienen. Y definitivamente estoy de acuerdo. Y Pedro Daniel Pardo comenta, muchas gracias Mirna y Carmen por todo el trabajo que hacen en Guatemala y en la universidad. Mucho ejemplo para otros movimientos. También comenta Emanuel Lorenzo, gracias chicas por compartir. Me quedo sorprendido de que exista solo una universidad pública en Guatemala. Quisiera saber qué respuesta e impacto han tenido los tendederos virtuales, cuáles han sido los resultados y se han sentido amenazadas por ello. Si se han sentido amenazadas por ello, me imagino. Saludos desde Oaxaca. Y me emociona muchísimo ver que aquí hay personas de todas partes. Eso se me hace bellísimo. Y bueno, rescatando un poquito de las palabras que decían las chicas del Comité Feminista UAM, me parece que es algo que ha surgido en las 3 participaciones que van hasta ahora, ¿no? Como esta cuestión de alzar la voz y de cómo alzar la voz es posible a partir de la creación de redes de apoyo, ¿no? O es más fácil, ¿no? Que sea imposible sin ello, pero como el sentirse acuerpadas, el estar acompañadas, el crear redes, vínculos, posibilita esto. Y bueno, pues agradezco mucho todas las participaciones que hemos tenido hasta el momento. Y para continuar con esta mesa que me ha parecido tan interesante y tan rica, no solamente, bueno, lo que me ha parecido súper rico es que no se han necesariamente compartido aspectos teóricos o académicos, sino cómo desde las experiencias se pueden aprender tantas cosas. Pues para continuar con este hilo, me permito presentar a la colectiva Morras contra la Violencia Institucional. Ellas nos acompañan desde la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y bueno, también han tenido ya una trayectoria muy interesante en poquito tiempo que espero puedan platicarnos ellas, pero mientras les platico que Morras contra la Violencia Institucional está formada por víctimas y sobrevivientes de violencia contra la mujer al interior de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ellas acuerpan y acompañan a compañeras que viven violencia de género, canalizan apoyo psicológico y asesoramiento legal, realizan actos de visibilización de la violencia institucional y actividades de prevención y atención de los distintos tipos de violencia que se padecen en esta IES. La colectiva se conforma bajo la premisa de que la creciente crisis de violencia de género al interior de la universidad se encuentra potenciada por las omisiones y negligencias de las autoridades universitarias, cuyas políticas internas favorecen agresores y vulneran a las denunciantes. Es por ello que la colectiva se centra en el combate a la violencia institucional. Actualmente la colectiva se encuentra en mesas de trabajo con las autoridades universitarias, a la par que mantienen contacto con la Comisión de Derechos Humanos, autoridades municipales, diputadas y diputados locales y federales, así como con las redes de colectivas feministas de Morelos. Bueno, pues ahora sí les cedo la palabra, chicas, para que puedan contarnos más de sus experiencias.
Hola, muchísimas gracias, Mariana, por la presentación y gracias por abrirnos estos espacios. ¿Me dicen si se alcanza a ver la presentación? ¿Sí se logra ver? Sí, ya se está viendo. Ah, perfecto. Bueno, pues me presento, mi nombre es Saya H., soy vocera de la colectiva Morras contra la Violencia Institucional, que efectivamente llevamos muy poquito tiempo activas, pero hemos logrado algunas cosas y nos gustaría compartir cómo ha sido nuestra forma de resistencia. Nuestra ponencia se llama Ante la violencia institucional, resistencia colectiva, levantar la voz como forma de oposición y lucha. Morras contra la Violencia Institucional es una colectiva que busca incidir en la forma en que se crean y se ejecutan las políticas públicas destinadas a garantizar la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género dentro de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ok, nosotras a partir de reunirnos y compartir experiencias de la violencia que habíamos vivido, de cómo habían sido los casos, de acompañar y acuerpar a otras compañeras en sus casos, comenzamos a ver algo, ciertas prácticas en todos los casos, ¿no? Instancias de revictimización, vulneración y esto mismo que mencionaban las compañeras tanto de Guatemala como de Hidalgo, ¿no? Este proceso que de inicio nosotras pensaríamos que es solamente nuestro caso y luego vemos que no, también son en nuestra facultad y luego en la misma universidad y bueno, ahora que compartimos estos espacios y que logro escucharlas, veo que es una práctica que se realiza en todas las universidades, ¿no? La revictimización y la vulneración en el tratamiento que llevan las autoridades universitarias con las denuncias de la violencia de género. Entonces, vimos que estas prácticas se repetían y los procesos deficientes, la simulación, la opacidad, la burocracia por parte de las autoridades universitarias, pues eran factores determinantes para empoderar a los agresores y vulnerar a las compañeras, a las denunciantes. El hecho de realizar estas prácticas veíamos que generaba un ambiente muy propicio para los agresores, para que se siguiera replicando la violencia de género, pero a la vez las mismas autoridades universitarias salían a medios a decir que había una cero tolerancia a la violencia y no entendíamos qué era lo que estaba sucediendo. Entonces, una vez que ya tenemos la problemática, que ya vemos qué es lo que está sucediendo y que empezamos a notar que muchas de estas prácticas de revictimización, vulneración, estas acciones o omisiones, muchas de ellas eran intencionales. Era intencional revictimizar, era intencional hacer convivir a la víctima con el agresor, lo hacían de una forma intencional. Y entonces ya teníamos una problemática, pero pues no sabíamos cómo se llamaba. Y como bien decimos en el feminismo, lo que no se nombra no existe. Entonces, ¿cómo se llama cuando la instancia encargada de protegerte te está vulnerando? Cuando la instancia que debe de cuidarte a ti está cuidando a tu agresor, que la instancia que debe de creerte a ti es la que te revictimiza. Sabíamos que era violencia de género, eso sí lo teníamos claro. Sabíamos que debía tener un nombre en específico, también lo teníamos claro, pero no sabíamos cuál era. Y después de cierta investigación pudimos encontrar que el nombre de estas prácticas, de las acciones y estas omisiones en los procesos de las denunciantes, se llama violencia institucional. La burocracia, la opacidad, la negligencia, el que protejan agresores, todas estas prácticas son violencia institucional. Y bueno, sacando la definición de la Ley General de Acceso, que es la que nosotras encontramos y luego reforzamos con otra información y con asesoramientos legales, fue que los actos o omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. Quedaba perfecto junto con las definiciones, por ejemplo, o explicaciones que da Comisión de Derechos Humanos. Entonces descubrimos que era la violencia institucional. Ya sabíamos, ya teníamos un nombre, ya teníamos la problemática y nos dimos cuenta ya que la violencia institucional era un diseño
era para mantener el sistema patriarcal que existe en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. No es casualidad que se cuente con un sistema tan deficiente, es a propósito. La universidad encubre y protege a los agresores y mantiene el pacto patriarcal. Pretenden que si fingen que están trabajando o que si ignoran, el problema va a desaparecer, ¿no? Entonces, tienes una denuncia de hace 5 años, pues si no le haces caso, ya ella se va a ir, ella va a salir de la universidad y ya no va a pasar nada, va a desaparecer ese problema. Entonces, intentan ignorar el problema para que desaparezca o para que las compañeras se cansen, etcétera, etcétera. Y también es que realizan actos de simulación, porque intentan proyectar la imagen de la cero tolerancia. Entonces, por un lado están manteniendo de manera intencional un sistema en el que se vulnera y se revictimiza a las compañeras y se ejerce violencia institucional, y por afuera están diciendo que hay una cero tolerancia. Entonces, entender que era violencia institucional y que era intencional nos ayudó a identificar o a cambiar la perspectiva de cómo abordar este problema, porque ya no es un caso aislado, ya no es que este maestro me dijo que cómo iba vestida, no, ya es, sí, que no tenga él perspectiva de género, pero que por allá el maestro está protegido por tal autoridad, pero todas esas complicidades y esas negligencias y omisiones son parte de ese diseño. Entonces, ya con esta intencionalidad logramos cambiar la perspectiva y ver que contra lo que estábamos luchando era un sistema, y este sistema era un agresor, se comporta como un agresor. La Universidad Autónoma del Estado de Morelos se comporta como un agresor. Intenta mantener esas violencias en lo privado para evitar las consecuencias, y el que estén ejerciendo violencia institucional lo que hace es que la denuncia, la violencia que tú vas a denunciar como en primera instancia es la primera de muchas, porque entonces tú vas a denunciar la violencia que te ejerció un compañero y de repente vas a llegar a que la primera instancia te revictimice, la otra te vulnere, la otra te haga compartir salón con el agresor, etcétera, etcétera. Conforme va avanzando tu proceso y va avanzando, vas avanzando en las instancias, van a seguir vulnerando, revictimizando y violentando. Entonces, no entendíamos por qué. ¿Por qué violentaban tanto a las compañeras si ya tenían un sistema que protegía a los agresores? O sea, si la denuncia no va a tener una resolución óptima para la víctima o la sobreviviente de violencia, ¿es necesario que la violentes en el proceso? ¿Por qué la violentas si de todos modos tu agresor va a estar protegido? No entendíamos por qué. Luego descubrimos que les incomoda mucho las mujeres que levantan la voz. Les incomoda mucho las denuncias porque como intentan mantener constantemente la pantalla o proyectar afuera que tienen una cero tolerancia a la violencia, intentan mantener ese prestigio, pues que denuncien, que las compañeras se enteren que hay una unidad encargada de atender estos casos, que se sepa en medios de comunicación no es una buena idea. Por eso se encargan de violentar en cada instancia y constantemente a las denunciantes y a las compañeras que quieren llegar a denunciar. Así que, decidiendo que el prestigio es lo que la universidad está cuidando, lo que hicimos fue, la principal estrategia fue secuestrar ese prestigio. La universidad está protegiendo a sus agresores, pero a la vez está intentando proyectar una imagen de cero tolerancia. Y eso es lo que les importa. Únicamente la simulación, que todo parezca que sí es así. Entonces, la estrategia de la colectiva fue visibilizar, fue secuestrar el prestigio de la universidad, la imagen de prestigio con respecto al tratamiento de la violencia de género. Y entonces, el 25 de mayo, nosotras realizamos una manifestación. Les comentaba que la colectiva tiene muy poquito tiempo activa. El 25 de mayo fue nuestra primera acción dentro de la universidad. Convocamos una manifestación afuera de la torre de rectoría, que es la imagen que logran ver aquí a la derecha. Convocamos a medios, leímos un pliego petitorio que, entre muchas otras cosas, pedíamos una mesa de diálogo con el rector, Gustavo Urquiza. Leímos ante medios un comunicado en el que denunciábamos abiertamente violencia institucional, mencionábamos cómo eran los casos,
las instancias de revictimización y hubo compañeras también dando sus testimonios. Además de esto en medios, también se colocaron tendederos de denuncia, las compañeras pudieron ir a poner sus denuncias y armamos una marcha feminista dentro de la universidad. Hay un circuito, entonces nos reunimos las compañeras y bueno, la imagen que están viendo es una marcha feminista dentro de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Pero como era evidente en nuestro pliego petitorio, nosotras pedíamos que nos dieran una mesa de diálogo, no sucedió, no nos contestaron porque no atienden estos casos y no les interesa. Entonces descubrimos, nos enteramos por ahí que iba a haber el 27 de junio, algo así, de mayo, iba a haber una mesa, un consejo universitario en donde iban a estar las autoridades universitarias y entre ellas iba a estar el rector. Y entonces decidimos ir afuera de donde se celebraba el consejo universitario, pararnos con medios, contarles que no nos dieron una respuesta, que no nos estaban atendiendo y entonces en conjunto con medios de comunicación, compañeras que estaban acuerpando a la colectiva y la colectiva, en cuanto salió el rector lo abordamos y se dio una confrontación. Misma confrontación que fue cubierta por los medios de comunicación y obviamente fue pública. No nos habían contestado nuestro pliego petitorio antes de eso, ni nos habían dado la mesa de diálogo. Después de la confrontación, junto con medios, como pueden ver, había bastantes medios cubriendo la nota. Después de eso, en la tarde nos mandan un correo invitándonos amablemente a una mesa de diálogo, ¿no? Y bueno, esa mesa de diálogo se celebró el 3 de junio. Se llevó a cabo en un auditorio, estaban las autoridades principalmente de rectoría, y como pueden ver, el auditorio el escenario está más elevado que los demás asientos. Y entonces, ¿qué pasó? Las autoridades universitarias se sentaron por arriba, era una mesa de diálogo, íbamos a platicar, y las autoridades universitarias se sentaron arriba en el escenario y nos dejaron a nosotras en la butaca, como pueden ver, que estaban más abajo. Entonces, la estrategia que utilizó la colectiva fue, vamos a realizar una exposición. Y entonces, si realizamos una exposición, quien tiene que subir al escenario y ahí cambiaríamos los roles, pues somos nosotras. Nosotras estaríamos arriba y ellos tendrían que estar abajo sentados en las butacas. Entonces, optamos por poner una presentación. Posteriormente, en esta presentación, fuimos señalando una a una todas las violencias institucionales, todas las omisiones, acciones que habían cometido en los casos de las compañeras que denunciaban ante la unidad encargada de llevar la violencia de género, cómo las revictimizaban, cómo las vulneraban, y fueron sustentadas también con unas recomendaciones que les hizo Comisión de Derechos Humanos, señalando algunas de estas cosas también, y con casos que se habían vuelto mediáticos. No hubo posibilidad de réplica. Estábamos presentando una exposición, no se nos podía interrumpir. Y entonces pudimos argumentar cada una de esas cosas. Y cuando ya hubo la posibilidad de réplica, ya no podía negar lo que había violencia de género adentro de la universidad y no podían negar que no habían cumplido con su trabajo o que no habían llevado bien el proceso de las denuncias. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Conseguimos 3 cosas en esa mesa de diálogo. Una, el discurso oficial de que hay 0 tolerancia a la violencia de género, que el rector salía a decir. Ese cambió de 0 tolerancia a voy a asumir el reto para que haya 0 tolerancia. Entonces, ahí está el segundo punto. Se aceptó que hay violencia de género al interior de la universidad y en la comunidad universitaria. Y poder trabajar, es mucho más fácil poder trabajar con una institución que acepta que tiene un problema que una que se niega rotundamente a que existe. Y por último, es que tuvieron que aceptar que no proceden bien en los casos de la violencia de género, que sí hay omisiones, que sí hay negligencias y dijeron que las iban a subsanar, pero por lo menos lo aceptaron. Actualmente nosotras, las autoridades universitarias han retomado proyectos que tenían abandonados desde 2020 o desde hace mucho tiempo ya, han elaborado propuestas
para nuevas políticas públicas, pero sin embargo persisten las resistencias institucionales, siguen intentando que haya simulación, siguen poniendo al frente de los proyectos de combate a la violencia de género a las mismas personas que hemos señalado de revictimizar y vulnerar, ¿no? Entonces, actualmente lo que estamos haciendo es seguir de cerca ese proceso, seguimos en los actos de visibilización, seguimos contactando con otras instancias, buscamos el diálogo, de repente se ha roto, hemos podido retomarlo, entonces andamos todavía resistiendo y luchando, pero definitivamente hemos tenido un avance, por lo menos en que ya se empiece nuevamente a tocar este tema, principalmente entre las autoridades universitarias, que por lo menos nos involucren de una u otra manera a cómo se están elaborando estas propuestas de políticas públicas. Y bueno, seguimos resistiendo. Nosotras, para una visibilidad efectiva, que era también lo que mencionaban las otras compañeras, la importancia de levantar la voz, ¿no? Entonces, tanto ellas en sus universidades, nosotras también lo hemos notado, es muy importante. Y nosotras hemos visto, en nuestro caso, que para que hubiera una visibilidad efectiva es a través de estos 4 ejes. En el caso de la UAM, 1, la sororidad, la organización, seguridad, y la forma de visibilizar para nosotras es levantar la voz. La sororidad. Tener la perspectiva feminista es muy importante. Que el interés en el que todas estamos buscando es colectivo. No estoy buscando que echen a mi agresor de la universidad. Estoy buscando que echen al de todas, ¿no? O que se solucionen los casos de todas. No nada más es mi interés, es el de todas, es el bienestar y la justicia para todas las compañeras. Es también alzar la voz por todas. No solamente hablo por mí, ni solamente hablo por mi caso. Hablo por todas las compañeras que, como también veo en otras universidades con sus ponencias, es que en todas hay represalias para las mujeres que hablan. Entonces, por todas aquellas que no pueden hablar por una u otra situación, nosotras también alzamos la voz por ellas. Y esta nos lleva a la organización. El trabajo en equipo es muy importante, no es un trabajo que se pueda hacer de una sola persona. Por otro lado, las redes de apoyo. Poder contactar con otras universidades, con otras colectivas, con compañeras que sabemos que si en algún momento nos van a respaldar, van a estar tras de nosotras, nos hace sentir también protegidas y nos hace sentir un poco más empoderadas. Entonces, las redes de apoyo han sido muy importantes y tener una estrategia clara. En este caso fue, vamos a secuestrar el prestigio de la universidad, y la forma es la visibilidad. Luego, la seguridad. Aquí nosotras hemos tomado diferentes medidas. Una es que solamente elegimos a una vocera, que en este caso soy yo, para que salga a dar cara y nombre. La colectiva está conformada por diferentes mujeres, pero nos parece que en un sistema en donde hay constantes represalias no es necesario que todas nos pongamos en una situación de exposición, ¿no? Para evitar estas represalias. Entonces, la hemos mantenido únicamente conmigo como cara, aunque en realidad es una estructura horizontal. Por otro lado, es que como las represalias que suele tomar la universidad son académicas, les pierden papeles a las compañeras, las reprueban, les hacen cacería o les montan cacería de brujas. Entonces, en mi caso, yo estoy ligada a la universidad como universitaria, pero de forma administrativa. Mi matrícula sigue activa, pero de manera académica no estoy. Entonces, las represalias académicas a mí no me las pueden ejercer, y eso también ayuda a que no haya tantas represalias o que no estemos tan inseguras. Por otro lado, el asesoramiento legal ha sido muy importante para saber por dónde movernos, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, qué hacer, porque pues obviamente estamos en una situación de riesgo. Cuando las mujeres levantamos la voz, y aunque no, estamos en una situación de riesgo, entonces sí es importante saber a dónde podríamos acudir, en qué situación. Luego, volverlo público. Ya que estamos saliendo a dar la cara y a poner un nombre, entonces que se sepa, por si pasa algo. Creo que de alguna forma eso podría limitar las represalias que pudieran haber. Y la otra es que vamos en contra de un sistema y no de un individuo en específico. Nosotras sí hemos señalado individuos específicos, pero no estamos en contra de ellos, estamos en contra de todo un sistema. No queremos que echen a tal persona, queremos que el sistema funcione de tal manera en que nadie tenga que presionarte para que saques a un agresor
o para que realices una investigación, que el mismo sistema lo haga. Entonces, con quien estamos luchando es contra este sistema patriarcal que ejerce violencia institucional y que protege a esos agresores. Entonces, eso también nos ha mantenido en no tener un enemigo en específico, porque contra quien estamos luchando es contra el sistema. Y bueno, levantar la voz, notamos que genera incomodidad y eso ayuda a la visibilidad, eso es la visibilidad. Hemos tenido y hemos recibido el apoyo de medios de comunicación, los medios de comunicación de aquí del estado de Morelos han portado muy bien con nosotras. Y por otro, la exposición constante de las deficiencias hasta ahorita, ¿no? La simulación, que si no contestan un correo, que si, no sé, nos cambian de cita, si fingen que están realizando un proyecto y en realidad no lo están haciendo, por pequeños que nos parezcan los errores, es importante visibilizarlo, porque si no se va volviendo una bola de nieve y entonces ya cuando volteamos a ver esos errores ya son todo un sistema. Entonces hemos intentado exponer constantemente estas deficiencias. Y bueno, levantar la voz como forma de oposición y lucha. Nosotras afortunadamente hemos tenido muy buen alcance, digamos. En la imagen que pueden ver del lado izquierdo estamos en la manifestación y estamos enfrente del rector Gustavo Urquiza. Era cuando estábamos haciendo la confrontación y bueno, algunos de los medios nacionales que han cubierto nuestras notas, pues es Aristegui, El Financiero, en donde justamente, y lo que aquí nos agrada es que mencionan violencia institucional. El que tenga un nombre estas negligencias es muy importante. Podemos empezar a verlo de una forma distinta y a tomar la problemática de una forma diferente. Entonces, el hecho de que los medios hayan replicado nuestra voz y lo hayan mencionado como violencia institucional es muy, muy importante para nosotras. Entonces, seguimos en la lucha. Nuestra forma de resistencia es levantar la voz porque nunca más van a tener la comodidad de nuestro silencio. Entonces, pues muchas gracias, compañeras. Eso es todo. Y bueno, les dejamos aquí el correo de la colectiva por si quieren contactarnos y también aquí abajo está el Facebook. Muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias por todo lo que nos compartes. No le sé tanto al Teams, no sé si hay forma de poner corazones, pero cada que las estoy escuchando tengo mil ganas de poner corazones por todos lados. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por traer sus experiencias y justo pienso en cómo a pesar de que cada una de las que han traído aquí sus experiencias habla desde un contexto súper específico y con experiencias particulares, cómo hay estos denominadores comunes, ¿no? Como pues han ido teniendo estrategias un poco similares, como esta cuestión de acuerparse, de hacer como manada, incluso lo pienso un poco así. Y pues muchas gracias por compartirnos tanto de sus experiencias, porque pues da pauta para reflexionar muchas cosas. Y bueno, igual les recuerdo que pueden ir poniendo participaciones en el chat. Al final se puede dar un ratito para que haya alguna sesión de preguntas y respuestas. De momento, Carmen respondía a lo que le preguntaban. Gracias por sus palabras, Emanuel. Principalmente hemos logrado presionar a las autoridades en tomar cartas sobre el asunto e incomodar. Hemos colocado fotos en las redes sociales que a la gente le han ofendido, porque la gran facultad de farmacia no debería tener fotos de denuncia contra el acoso. Y justo pues lo que les comentaba, ¿no? Como hay cosas que van de la mano, esto de incomodar, Zain nos hacía mucho hincapié en ello como estrategia. Y bueno, también comentan, wow, es alentador ver cómo las acciones desde las colectivas de estudiantes van dando resultados. Gracias, morras, las admiro y las respeto. Gracias por inspirar. Y también
comentan, gracias Morras contra la Violencia Institucional por alzar la voz y organizarse en el espacio universitario, no más violencia en la UAM y en ninguna universidad, oigan. Y muchas felicitaciones en el chat, también hay felicidades Morras, inspiran y por favor dejen contacto, me gustaría invitarlas a charlar con el estudiantado de la Universidad de Hidalgo. Ojalá puedan igual por el chat poner sus medios de contacto porque he visto que sí los han estado pasando en sus presentaciones, pero para que esté más accesible. Y bueno, eso les reitero la invitación a poner en el chat sus comentarios, preguntas, participaciones. Y de momento continuaríamos la mesa con la que es la última participación de esta mesa. También es desde Guatemala y bueno, es de la Red Interuniversitaria Seguras y Educadas, RISE, que no sé si se pronuncia RISE, como un poco metáfora. Bueno, igual para contextualizar más y presentarlas mejor, fue fundada en el 2020, es una plataforma de cooperación que articula y plantea propuestas para abordar, prevenir, sancionar y resarcir la violencia sexual dentro de las universidades en Guatemala. RISE está conformada por estudiantas de 9 centros de educación superior y trabaja desde 3 ejes principales: educación, investigación y activismo feminista. Y bueno, quienes nos van a estar presentando el día de hoy son Lucía Sierra y Claudia Morales. Adelante, les cedo la palabra. Gracias, María. Solo antes de comenzar, quisiéramos pedirte si nos pudieras apoyar tú presentando la... Sí, es cierto. Gracias. Y bueno, mientras María pone la presentación, igual nos presentamos nosotras. Mi nombre es Claudia Morales, yo soy antropóloga y formo parte del comité de investigación dentro de la Red Interuniversitaria Seguras y Educadas. Y mucho gusto, yo soy Lucía Sierra, también estudio antropología y formo parte del comité de investigación de RISE. Mucho gusto. Gracias, María. Bueno, y entonces antes de iniciar, pues agradecer el espacio al comité organizador y a todas las personas que han hecho posibles este espacio. Para nosotras es de mucho gusto poder compartir este espacio, no solo con compañeras con las que ya hemos trabajado, como Carmen y Mirna María de Secovic, sino también con otras compas que también están trabajando, así como nosotras, por atender esta problemática, ¿verdad? Bueno, y entonces hoy en la presentación nosotras queremos platicarles un poco acerca del trabajo que hemos realizado desde nuestra colectiva, pero también en el marco del tema de esta mesa, ¿no? Que son las experiencias de resistencia estudiantil. Queremos conversar un poco acerca de cómo nosotras hemos utilizado la investigación como una forma también para resistir ante el acoso y la violencia sexual en el ámbito universitario. Entonces, si podemos pasar a la siguiente, por favor, María. Bueno, como ya había mencionado un poco, quiénes somos nosotras, pues nuestra colectiva nace en el 2020, es decir, somos una colectiva joven, y pues surgimos frente a un caso emblemático de denuncia que se dio en Guatemala contra un decano de una de las facultades de una universidad privada en Guatemala. Frente a este caso de denuncia sobre un decano, algunas de las estudiantas nos empezamos a organizar para acuerpar a la persona que estaba denunciando, pero especialmente para posicionarnos frente al desinterés que las autoridades universitarias mostraron para poder iniciar un proceso que fuera digno y que fuera un proceso de búsqueda de justicia que no revictimizara a la persona. Y bueno, a partir de esta organización que algunas alumnas hicimos, empezamos a tejer redes de apoyo con alumnas y estudiantas de otras universidades, de otras disciplinas, y es así entonces como surge la Red Interuniversitaria Seguras y Educadas. ¿Quiénes somos? Somos una plataforma de cooperación interuniversitaria, como lo dice su nombre, en la que actualmente participamos 42 mujeres estudiantas de 8 instituciones de educación superior. Esto incluye la USAC, que es la única universidad pública en Guatemala, como ya lo mencionaban las compas de Secovic, y también 7 universidades privadas de Guatemala. La siguiente, por favor. Y bueno, ahora hablar un poco acerca de qué hacemos, qué es nuestro trabajo.
Entonces, desde RISE reconocemos que la violencia y el acoso sexual es un problema de índole pública y es un problema que atropella nuestros derechos a una educación digna y de calidad y también nuestro derecho a vivir vidas libres de violencia. Y a pesar de esto, en Guatemala ninguna de las universidades cuenta con mecanismos de atención ni reglamentos sobre violencia y acoso sexual que sean pertinentes y tampoco que se hayan construido de forma participativa o siquiera por personas expertas o sensibilizadas en temas de género. Entonces, nosotras desde las alumnas, desde las estudiantes, nos hemos dado la tarea de articular y poder plantear propuestas para justamente abordar, prevenir, sancionar y resarcir la violencia y el acoso sexual dentro de las universidades en Guatemala. La siguiente, por favor. Bueno, y nosotras trabajamos desde 3 ejes importantes para nosotras, que es el de educación, el activismo feminista y del que vamos a hablar más hoy, que es el de investigación. Siguiente. Para nosotras la investigación es una forma de resistir porque nos permite hablar desde el lenguaje de las universidades, desde esa validez científica de quien norma la producción de conocimientos. Generar datos nos permite negociar desde esas normas académicas y marcos científicos de los que siempre se jactan y apelan, ¿verdad? Y nos permite desde la investigación presentar estadísticas que posicionamos de forma pública para que nuestra perspectiva sobre acoso sexual sea la que es visible, la que es reconocida, ¿no? Al mismo tiempo nos permite autonomía respecto a sus decisiones burocráticas, respecto a cuándo y cómo debe realizarse investigación. Nosotros nos acercamos a autoridades universitarias para pedir una investigación sobre prevalencia de acoso sexual, pero fue negada nuestra petición y por eso desde la colectiva feminista en la que estamos, al investigar, nos deja hacerlo desde nuestros tiempos, ¿verdad? Desde nuestra priorización de lo que es importante. Y para nosotras es urgente generar datos en Guatemala. En la USAC ya había una investigación sobre acoso sexual, pero en las universidades privadas no teníamos datos al respecto. Por lo tanto, nosotras necesitábamos estos datos para posicionar el tema. Además, producir investigación desde las colectivas reta a las estructuras, a las jerarquías académicas que deciden quién está certificada para producir esos conocimientos y con el respaldo de quién, ¿verdad? Nosotras somos una colectiva feminista que produce información de las universidades, pero nos mantenemos al margen de ellas, ya que sistemáticamente nos han demostrado que no quieren escucharnos y que mantienen políticas de silencio y encubrimiento. Y por último, también nos permite un análisis de datos desde la teoría crítica, reconociendo que nuestras experiencias, ya sea viviendo el acoso, acompañando, activando, atraviesan el análisis. Por lo tanto, escribimos informes de investigación que no solo permiten la subjetividad, sino también hacen invitaciones constantes a la acción y reflexiones de cómo llevar los datos a la práctica, exhortando a que la teoría no solo se quede estática, ¿verdad? Y que responda a las necesidades reales de quienes estamos en los campus universitarios. Y bueno, partiendo entonces de este posicionamiento político de que investigar también es una forma de resistir frente a esta violencia institucional, nosotras planteamos y realizamos entonces un estudio exploratorio de acoso sexual en universidades privadas del área metropolitana de Guatemala. Como ya decía mi compañera, en Guatemala no hay estudios específicos que hablen sobre acoso sexual vinculado a las universidades privadas en Guatemala. Por lo tanto, entonces, nosotras de manera voluntaria en RISE nos dedicamos a realizar el primer estudio exploratorio con el objetivo de poder generar datos que nos permitieran entonces poder comprender de mejor manera la problemática a nivel metropolitano de violencia y acoso sexual. Estos datos los obtuvimos por medio de una encuesta en línea que divulgamos a través de nuestras redes sociales de forma orgánica y utilizando un muestreo no probabilístico de tipo deliberado. Y nosotras quisiéramos entonces contarles un poco de algunos datos, no nos vamos a adentrar tanto a ellos, pero sí para que tengan como una mirada general de algunas precisiones importantes que creemos que permiten caracterizar entonces este fenómeno. La siguiente, por favor. Y bueno, dentro de los resultados es importante mencionar que al final obtuvimos 156 respuestas de personas que iban de los 18 a los 57 años. Los resultados reflejan que el acoso y la violencia sexual es un tipo de violencia que afecta principalmente a las mujeres.
En nuestra encuesta, la población que respondió fue un 94.87% mujeres y un 4.49% hombres. Pero específicamente es importante resaltar que las personas que se denunciaron y que se reportaron como perpetradores fueron en un 98.3% hombres que comparten espacios dentro del campus con las personas afectadas. Es decir, un 45.5% de las personas perpetradoras ostentaban cargos como catedráticos, es decir, una relación de poder ahí, pero también compartían espacios al ser compañeros de clase o estudiantes. Además, también registramos que para las personas acosadas, este tipo de violencia tiene implicaciones negativas en el acceso y el disfrute de las oportunidades y de los espacios académicos. Entre estas repercusiones podemos mencionar, por ejemplo, la necesidad tras el suceso de tener que estar acompañadas dentro del campus, también el sufrir cambios o malestares de salud mental como ansiedad o depresión, el tener que modificar sus horarios o los lugares que frecuentaban dentro del espacio universitario y también pues ser víctimas de rumores de cadena social que incluso implicó la pérdida de amistades o el aislamiento de sus círculos sociales. Y bueno, a pesar de que se reconoce que esta problemática tiene estas afectaciones que pues transgreden los derechos de las personas, la mayoría de quienes conversaron y reportaron en esta encuesta decidieron no denunciar la situación de acoso sexual. Un 78.1% dijo que no denunció esta situación de acoso sexual que habían experimentado. Y entonces esto nos hace preguntarnos también por qué las personas, aunque reconocen que esta es una problemática, reconocen las afectaciones, están decidiendo entonces no denunciar. Siguiente, por favor. Y eso nos lleva entonces a hablar un poco acerca de los mecanismos que las universidades en la actualidad ofrecen para estas personas, ¿no? Y en ese sentido es importante hacer énfasis que el 80.7% de las personas que respondieron la encuesta indicaron que no estaban seguros o seguras de que existieran mecanismos para prevenir, denunciar, acompañar y o resarcir el acoso sexual dentro de sus instituciones. Es decir, que este alto desconocimiento sobre mecanismos reportados podría reflejar dos cosas. La primera es que la información respecto a procedimientos o rutas de denuncia no es de fácil acceso para el estudiantado, pero especialmente que estos mecanismos simplemente no han sido generados por las universidades privadas en nuestro país. Y bueno, este esfuerzo investigativo autónomo que hemos hecho desde las estudiantes debe ser entonces una invitación al diálogo sobre la responsabilidad que tienen las instituciones de educación superior y la necesidad también de acciones que sean cada vez más eficientes, que se basen en la evidencia que nosotras hemos ido generando y que otras articulaciones feministas han generado para poder entonces garantizar que la calidad educativa trascienda a experiencias universitarias que sean libres de violencia y de acoso sexual. Bueno, y el estudio está pronto a ser lanzado de forma pública en octubre, pero queremos que esta socialización de resultados pues llegue al estudiantado principalmente, a las estudiantas y no se quede pues en círculos académicos ni solo para las autoridades, ¿verdad? Porque también una de las dificultades que encontramos en nuestro estudio es que muchas personas se nos acercaban pues preguntando si realmente lo que les había pasado era acoso, era violencia sexual y podía ser registrado en nuestra encuesta. Entonces, la parte de educación y socialización de los resultados para nosotras es muy importante y por eso queríamos compartirles un breve vistazo de nuestra campaña de socialización. Siguiente, por favor. Nosotras estamos preparando material para redes sociales, ¿verdad? Para acercarnos a pues, la población estudiantil que utiliza más pues, el Instagram, el TikTok y esta clase de medios de comunicación, pero también una serie de fanzines y publicaciones impresas para que podamos llegar también pues, a otra población. Al mismo tiempo queríamos mostrarles un par de videos, tal vez así brevemente se pueden ver si no vamos contra el tiempo, que son la siguiente. Pues que generan pues este diálogo en redes sociales sobre qué es el acoso universitario. Solo creo que habría que compartir audio.
Bueno, y tal vez me parece muy importante mencionar que al mismo tiempo no estamos descartando el diálogo con las autoridades y por lo pronto tenemos pensado invitarlas a este lanzamiento del estudio, pero nuestro principal interés es que pues la campaña de socialización sensibilice a las estudiantes, ¿verdad? Y también pues a la comunidad educativa que no está necesariamente en los puestos de toma de decisión. Desmitificando el acoso sexual universitario. ¿Has escuchado que solo la gente sin educación acosa? De hecho, la mayoría de los acosadores en las universidades son docentes y estudiantes. Abre los ojos a quienes violentan. Desmitificando el acoso sexual universitario. Es un mito que la falta de denuncias significa que el acoso no es un problema. Solo 1/5 de los casos se denuncia formalmente, porque las instituciones no toman acción contra ello. Si las autoridades no intervienen, entre nosotras nos apoyamos. Abre los ojos a las voces. Desmitificando el acoso sexual universitario. Se dice que es nada más un cumplido y es un gusto recibirlo, pero para quien lo recibe significa ansiedad, vergüenza e inseguridad. Abre los ojos al impacto. Muchas gracias, María. Y bueno, y pensando un poco como en la reflexión final de nuestro proceso de investigación y pues también desde la formación de RISE, que es bastante reciente en el 2020 y pues hemos ido creciendo poco a poco en cuanto a alcance de universidades, pero también en compañeras, ¿verdad? Creemos que RISE se ha convertido en un espacio para el activismo de mujeres universitarias jóvenes en Guatemala muy importante, que puede vincular las violencias que normalmente se vienen aisladas y silenciadas en nuestros centros educativos, ¿verdad? Al articularnos dimensionamos la magnitud de las carencias universitarias en temas de género, pero esta vez desde perspectivas diversas y con más herramientas para enfrentarlo. Y bueno, también en esa línea, entonces reconocemos que la Red Interuniversitaria Seguras y Educadas se convierte y se ha convertido para nosotras en ese espacio de convergencia, de luchas compartidas por mujeres diversas. Este ejercicio que hemos hecho por reconocernos entre nosotras y crecer afectos nos ha permitido entonces poder plantear metas que son cada vez más ambiciosas y coherentes, pues tenemos claro que defendernos es prioritario. Nuestras posturas como jóvenes también proyectan futuros que sean cada vez más dignos para nuestras comunidades educativas y en los que las mujeres puedan desempeñarse, comunidades educativas en los que las mujeres que se desempeñan hoy, también para las que estarán adelante, lo puedan hacer de una manera digna y segura. Y por eso desde la investigación feminista le apostamos a la corresponsabilidad, a la transparencia, a producir conocimiento sobre lo que nos violenta. Le apuntamos a la articulación interuniversitaria, a la cooperación entre mujeres y a la visibilización de las injusticias. Muchas gracias. En la siguiente les dejamos una foto de algunas compañeras y también nuestros contactos. Pues muchísimas gracias y qué lindo escuchar como el poder pensar la investigación desde otros lados, ¿no? Que no sean, pues, desde la violencia o desde la invisibilización de las mujeres. Y bueno, leyendo por aquí algunos comentarios, ya estamos próximos a terminar la mesa, tenemos unos 12 minutitos. Pero voy a dar rápido lectura a algunos de los comentarios que hay en el chat. Comenta Ana Cristina Ramírez, seguras y educadas. Allá se distingue entre acoso y hostigamiento. ¿Hay otras categorías de acciones cuestionables además de estas dos? Y bueno, también hay felicitaciones por parte de Angélica
Aremi Evangelista, que dice: felicidades estudiantes organizadas, ¿cómo logran darle continuidad a sus organizaciones considerando que las poblaciones estudiantiles se renuevan de manera periódica mientras que las personas agresoras son vitalicias? Bueno, no sé si hay alguien que quiera dar respuesta a estos dos planteamientos que hay en el chat. Bueno, sí, desde raíz reconocemos que pues, la violencia sexual y el acoso sexual es muy complejo de identificar y también conceptualizar porque usualmente está acompañado por otras formas de violencia, ¿verdad? Y también en nuestra investigación pues nos hemos dado cuenta que va subiendo de tono, que son eventos que son difíciles de conceptualizar también para quienes lo viven, ¿verdad? Porque no necesariamente es como, bueno, en un espacio de acoso callejero, ¿verdad? Donde ocurre una vez con una persona que es desconocida y ya no hay tantas probabilidades de que se repita con la misma persona, pero en la universidad, pues tu agresor se mantiene en el espacio, ¿no? Se mantiene en donde estudias, donde convivís, donde haces amistades, donde adquirís oportunidades académicas. Pero no necesariamente las personas lo ven como un evento completo o puede que sí, ¿verdad? Entonces como que hemos estado incursionando un poco en esta conceptualización, ¿verdad? Sin dejar afuera, ¿verdad? Esos conceptos grandes como violencia sexual y hostigamiento, pero empezando a entender cómo dentro de la universidad, dentro de las personas que experimentan la violencia, van identificando qué es el acoso sexual y cómo lo están viviendo. Entonces, sí, nosotras hemos hecho como muchas reflexiones sobre cómo conceptualizarlo para poder documentarlo de la mejor forma, ¿verdad? Y este primer estudio exploratorio pues nos ha permitido como comprender esas otras aristas de la violencia sexual y el acoso, ¿verdad? Y de cómo se está viviendo y conceptualizando a nivel de quienes lo están experimentando. Y yo tal vez, pues, respondiendo a la pregunta que hacía Angélica acerca de cómo logramos darle continuidad a las organizaciones, pues en nuestro caso específico, en la red interuniversitaria Seguras y Educadas, hemos tratado de justamente gestionar la colectiva de forma que tenga una estructura que permita un relevo generacional, ¿verdad? Comprendemos que la problemática que queremos atender a nivel institucional, pues responde realmente a cambios que se deben dar a nivel estructural, ¿no? Y en ese sentido, entonces, estamos comprometidas en generar capacidades en las estudiantes que conforman nuestra colectiva. Hemos actualmente estructurado 10 comités que funcionan a lo interno de la red. Tenemos un comité de recursos humanos, uno de arte y diseño, uno de redacción, uno de alianzas, uno de investigación, que es en el que estamos participando Lucía y yo, uno de comunicación, uno de legales, uno de planificación, uno de finanzas y uno de incidencia política. Que pues es un entramado, ¿no? De comités que lo que hacen realmente es trabajar de forma articulada justamente para ir generando, como decía, capacidades en las estudiantas para que entonces quienes están llegando al espacio puedan aprender y formarse y entonces ir asumiendo y generando ese relevo generacional para quienes tal vez ya estamos un poco más grandes y vamos de salida del trayecto universitario, ¿no? Y pues también, obviamente, el tema de tejer alianzas ha sido muy importante para nosotras, ¿verdad? El poder gestionar espacios con otras colectivas como SECOVIG y otras agrupaciones estudiantiles, pero también con otras organizaciones no gubernamentales que trabajan en estos temas o similares a los que nosotras tenemos. Y pues también, obviamente, el tema financiero ha sido pues en este mundo capitalista un tema, ¿verdad? ¿No? El cómo garantizar también, tener recursos justamente para garantizar la sostenibilidad del trabajo que hacemos. Y de esa cuenta, pues hemos tenido, la verdad, el apoyo financiero de diferentes organizaciones. De hecho, el estudio exploratorio ha sido posible por el financiamiento de una organización que se llama Plan Internacional, y pues eso también ha sido un elemento importante para poder gestionar una mayor sostenibilidad del trabajo que hacemos. Muchísimas gracias. Yo estoy súper impactada por su trabajo, estoy impactada de que puedan ser tantas mujeres organizadas y de manera tan articulada. Estoy impactada y bueno, impactada por todas las experiencias que nos han compartido aquí. Bueno, no sé si antes de darle cierre a esta mesa haya alguien más que quiera compartir desde sus experiencias cómo ha funcionado en cuanto a lo que preguntaba Angélica,
o si haya algún otro comentario que quisieran aportar a la mesa antes de dar cierre. Sí, adelante, Mirna María. Gracias. No sé si me oyen bien, porque me quité los audífonos, ¿sí? Ok, genial. Pues, cabal, yo estaba pensando en esa pregunta. Yo creo que es importante para seguir como articulando, justamente porque, por ejemplo, en la SECOVIC, con el cambio las juntas directivas de las organizaciones cambian cada año, y con ese cambio, pues cambia la Secretaría de Género, entonces entra una nueva integrante a SECOVIC y sale una, ¿verdad? Una de las acciones que, pues, pensamos al principio que podía funcionar, y creo que han funcionado, aunque siempre, digamos, siempre cuesta, porque igual como hay cambios generacionales, ¿verdad? Y hay nuevas ideas, siempre se trata como de ir integrando cada idea y cada nuevo pensar y cada nueva línea a las acciones, pero algo que creo que ha funcionado es el que quienes salen se quedan un tiempo como de acompañantes, de quienes están adentro, ¿verdad? Como para seguirles el hilo de qué se está haciendo, porque pues pasa mucho, ¿verdad? Como cuando ya al fin ya le agarro el hilo, pues ya me estoy yendo, ¿verdad? Entonces, para seguir el hilo de nuestras acciones y también para incorporar las nuevas ideas y las nuevas energías de quienes se integran, pues queda como el grupo de SECOVIC como oficial, ¿verdad? Ante la Asociación de Estudiantes, y aparte quedan las colaboradoras de SECOVIC, quienes, digamos, yo le digo la vieja SECOVIC, ¿verdad? En nuestro caso, las viejas, las viejas secretarias, las antiguas secretarias, las que estuvieron en el periodo antes, para poder guiar, ¿verdad? A las que están entrando. Muchas gracias. No sé si Carmen tenía también la mano levantada para complementar brevemente y ya poder cerrar la mesa. Sí, gracias. Yo solo pues quería terminar diciendo que estamos muy agradecidas de haber podido estar en este espacio y compartir a nivel internacional algo que puede ser tan pequeño, digamos, entre comillas, porque es únicamente el trabajo de una facultad dentro de toda la universidad. Sin embargo, pues hoy nos pudimos dar cuenta que todas y todos tenemos los mismos retos dentro de nuestros espacios, independientemente si las universidades son públicas o privadas, y pues es al final un reflejo de cómo es Latinoamérica también, ¿verdad? Que somos pues la misma raíz, y de verdad que me llena mucho escuchar que se han podido afrontar retos en cada uno de sus espacios, y pues dejar sobre la mesa que podamos empezar a construir redes internacionales y que nos apoyemos mutuamente. Tal vez podemos empezar a compartir lo que ha hecho cada quien, y así de esta forma pues encontrar soluciones que puedan ser replicadas en las otras unidades o IES, ¿verdad? Muchísimas gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias, Carmen. Creo que tus comentarios son súper atinados para ir cerrando esto. Ojalá y pues sí se puedan seguir generando este tipo de encuentros, ojalá y se puedan conectar a las demás mesas, porque seguro por ahí también habrá cosas súper interesantes que aprender, y ojalá pues entre ustedes hayan apuntado por ahí los contactos de quienes estuvieron y pues puedan ahí andar en contacto, y si no, pues nos encontraremos en algún otro momento, de eso estoy segura. Y justo pues me quedo con esto, ¿no? De cómo, a pesar de que me parece que todas comparten que pues empezaron a unirse a partir de la violencia o de temas densos, me quedo con todo lo que han hecho al respecto, ¿no? Y creo que es muy atinado el nombre, ¿no? Resistencia, porque lo han transformado en algo, como bien mencionaban, pues del miedo, de la inseguridad, de la violencia. Han hecho un buen de cosas, encuentros, talleres, mesas de diálogo, investigación, han generado diversas estrategias que han servido de muchísimas maneras, y eso pues me parece súper valioso, y pues nada, ha sido un gusto poder escucharlas, y pues también pues ha sido un gusto que haya tantas personas escuchando sus experiencias que han sido pues tan ricas.
Entonces, bueno, pues si no hay nada más que agregar, estaríamos terminando la mesa de hoy, la mesa 3, experiencias de resistencia estudiantil, y pues invitándoles a seguir pues a seguir este encuentro en el cual habrán tantas cosas tan relevantes de las que se puedan aprender seguramente. Pues muchas gracias a todas, todos y todes por estar en este espacio. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, que tengan linda tarde. Bueno, y el último comentario dice: muchas felicidades a todas las ponentes, gracias por compartir un poco de su experiencia y gran aprendizaje para la reivindicación de los derechos de las universitarias. Muchas gracias y muchas felicidades a todas. Bueno, y un pequeño aviso, no sé si alguien se salió, de todos modos lo estaré mandando por correo electrónico. Por correo electrónico les haré llegar las constancias. Y bueno, pues nada, eso sería todo.